Queridos hermanos, paz a vosotros. Mis hermanos, es un placer mirarlos nuevamente en este hermoso día, nubladito, un poquito de frío. Si ustedes gustan, acá enfrente están unos los vents donde sale el aire un poquito mejor y así pues estamos más juntitos. Si gustan venirse para acá enfrente, mis hermanos, están invitados. Y bueno, decía nuestro hermano Hilario, nosotros no hacemos las cosas por sabiduría, esa sabiduría que viene de nuestro Dios. Voy a pedirles que tomen sus lugares, por favor, muchas gracias. Y sabemos que todo lo que el Señor nos enseña es solamente para nuestro beneficio, para que nosotros tengamos una vida agradable, una vida llena de éxito. Y bueno, el tema de hoy, mis hermanos, no es la excepción. El título lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver más bien en la pantalla, es la ley de alimentación. Sé que esto pues todos nosotros, la mayoría más bien, ya lo sabemos y solamente básicamente estamos recordando. Hebreos en su capítulo 3:13 nos dice que nosotros debemos recordarnos las cosas todos los días para que así no caigamos en pecado. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, mis hermanos, así como habemos bastantes que ya somos en la iglesia, hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, también existen hermanos que día con día se van uniendo o sumando más bien a las filas de nuestro Dios, y desconocen estas cosas, o ya las saben, pero a veces hay preguntas entre nosotros. Entonces es por eso, mis hermanos, que se me ocurrió o quise dar este tema, la ley de la alimentación. Decía, nosotros por ejemplo, en estos días, cuando compramos una máquina o un carro, viene con un manual incluido, el cual nos dice exactamente lo que nosotros debemos hacer, qué tipo de aceite debemos ponerle, qué tipo de antifreeze debemos ponerle, para que sí, bueno, ese auto funcione, mis hermanos, a su mayor capacidad y por lo tanto también pues nos dure el tiempo que está pues establecido por aquel que lo diseñó, que lo construyó. Y de la misma forma nosotros, nuestro Dios, bueno, que fue el que nos diseñó, el que nos dio vida, nuestro Creador, pues Él conoce exactamente lo que nosotros necesitamos y Él nos ha dado este manual para que así nosotros podamos estudiar, podamos aprender de las cosas que necesitamos para poder tener una vida saludable y una vida larga en esta tierra y desde luego por la obediencia también obtener la vida eterna. Vamos, mis hermanos, a iniciar con el tema. Y esto ya lo tocaba un poquito con las hermanas de la femenil, que pues vino en una escuela la semana pasada, en Levítico, en su capítulo 11. En casa, mis hermanos, si ustedes desean estudiar también en Deuteronomio capítulo 14, está también todo esto. Pero en Levítico capítulo 11 del 1 al 3, nuestros hermanos de la presentación, se pueden poner la segunda gráfica, por favor. Vamos a iniciar, mis hermanos, primeramente con los animales mamíferos. Dice así Levítico capítulo 11 del 1 al 3, dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, comeréis. Entonces, mis hermanos, sabemos que a lo largo de la existencia de este mundo creado por nuestro Dios, pues ha habido animales que pues han sido, que se han extinguido, que ya no existen. Y por lo tanto, para que nosotros, como ese ser inteligente que el Señor nos hizo, nos da estas dos características y nos dice específicamente lo que deben tener. La pezuña hendida, o en inglés parece que se dice divided hoof, if I'm not mistaken,
para todos aquellos que hablan inglés y no saben lo que es una pezuña hendida. Y también es todos aquellos animales que rumian. Rumiar básicamente es se tragan el alimento, lo sacan y lo están chewing, remoliendo, decimos nosotros. Se dice también, mis hermanos, que estos animales rumiantes tienen 2 estómagos o más. También, bueno, entre ellos está lo que es la vaca, el chivo. ¿Qué más, hermanos? Ayúdenme. El venado, gracias. El corzo, el búfalo, el cabrito, gracias. Ya ven, yo sé que sí saben, mis hermanos. Y también, bueno, si vemos la jirafa, yo sé que no la comemos en este tiempo, porque también es muy cuidada, protegida, está en peligro de extinción, pero también cumple con estas mismas características. Pero también existen algunos, recordemos, para que podamos hacerlo debe cumplir con una o con 2. Deben ser 2 características, pero existen animales que solamente tienen una, y esto lo vamos a ver en los versos 4 al 8, segunda gráfica, nuestros hermanos, del mismo Levítico, capítulo 11, dice así, del 4 al 8, estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña, o sea, uno o lo otro, el camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuñas, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundo. Entonces, mis hermanos, a veces nos confundimos y platicando con unos jóvenes hace como un mes más o menos, dice, bueno, pero hablábamos específicamente del conejo, les empezaba a platicarles un poquito, les decía, estoy estudiando este tema, quiero presentarlo a los hermanos. Y me dice uno de ellos, me dice, pues yo ya lo sé, yo no como el puerco. Y me dice el otro, pero dice que ha probado el conejo. Y me dice, pero el conejo sí se puede, porque rumia. Le digo, no, ok, digo, ya entonces le expliqué esto. La Biblia dice tiene que tener 2 características. Si solamente tiene una, es que no se puede. Entonces el conejo solamente cumple con una, pero no con las 2. Pasando a los peces, vamos a ver las 2 características que estos deben tener para que nosotros podamos disfrutarlos, comerlos. Dice Levíticos capítulo 11, verso 9. Dice así, esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. Todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos, aquellos comeréis. El 10 dice, mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua, como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis por abominación. Platicaba también con esas personas, les decía, en un tiempo había como entre un sí y un no con respecto al camarón. Yo sé que algunos de nosotros, bueno, en los tiempos antiguos, cuando no conocíamos esto, pues nos encantaban los camarones. Yo era uno de ellos y pues no me da pena decirlo porque no estaba consciente de esto. Pero conociendo la palabra de nuestro Dios, todo aquello que es considerado como mariscos, no cumple con estas 2 características. Me gustaría que me dieran algunos nombres de los que sí se pueden comer. La mojarra, salmón, gracias. Tuna, la carpa, gracias. Porque tienen escamas y tienen en inglés los fins y los scales, son lo que caracteriza o más bien significa esto en español. Si no tienen estas 2, sabemos que cuando vamos a comer, a todos aquellos que nos gusta ir a Chinatown, luego a veces pedimos nuestro sushi, pero eso a veces lo hacen de delfín o de otros peces, como el catfish, que solamente tienen las aletas o los fins, pero no tienen las scales o las escamas. Y a veces por falta de conocimiento, mis hermanos, cometemos este error y bueno, nos aventamos nuestro sushi delicioso.
pero delante de nuestro Dios, pues eso no está permitido. Entonces, como les decía, a veces ya estamos casi seguros, algunos ya los conocemos, pero a veces nos gana la tentación porque a veces nos dejan de recordar todos estos temas. Pero el Señor dice, Levítico 20:25, también lo vamos a leer. Levítico capítulo 20:25 dice así: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpio, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en alguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Entonces, mis hermanos, a veces pues no le tomamos mucha importancia a este tipo de temas, pero sí deberíamos, porque todo lo que beneficia nuestra salvación es esencial para cada uno de nosotros. Pasando, mis hermanos, a las aves. Con respecto a las aves, bueno, no nos da unas características específicas con respecto a ellas, pero si vemos la lista en Levítico capítulo 11, 13 al 19, vamos a ver algunos nombres de aves. Dice así: de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano y el buitre según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, y el aro y el gavilán según su especie, y el búho y el somormujo, y el ibis y el calamón, y el cisne y el onocrótalo, y el herodión y el caradrión. Bueno, ahí vemos todas. Recuerden, mis hermanos, al principio decíamos, si el Señor sabe que somos inteligentes y Él nos da características, porque si existen tantas especies de animales que si todas las escribieran, pues no cabrían en la Biblia. Son demasiadas las especies, los nombres que tendrían que incluir en esta lista. Pero si vemos todo esto, investigando un poquito, todos estos nombres casi se refieren a aquellas aves de rapiña, aquellas aves que comen animales muertos o que también comen carne. Vemos la lista. Hace un tiempo, cuando algunos de nuestros hermanos también me decían, mira, el pato, los judíos lo tienen como kosher. El pato sí se puede comer. Y bueno, yo también hice mis preguntas a los hermanos ministros antes de dar este tema, y también hice algunas investigaciones, pero aquí nos dice, nos nombra uno de ellos en el verso 18, dice: y el calamón y el cisne. Y dije, bueno, tengo que investigar acerca de eso antes de preguntar. Y cuando veía las características, por ejemplo, del cisne, bueno, tiene sus pies como red, web feet, le dicen en inglés. Y específicamente cuando investigaba acerca de este animal o de esta ave, decía: sus familiares más cercanos son los patos. Ya después fui a preguntar al ministro, me dice: no, nosotros creemos que todo lo que tiene red en las patas no lo podemos comer. Y entonces yo le dije: hermano, aquí está, investigué y ya como que medio lo convencí. Pero ojalá y pues esté convencido, mis hermanos, y nosotros también. ¿Qué tipo de aves podemos comer? La próxima diapositiva, mis hermanos, vamos a encontrar algunos textos. Algo que nosotros podemos usar, si se puede o no se puede, es aquello que era usado para los sacrificios. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel usaba? Vamos a ver dos textos, mis hermanos. Dice Éxodo 16:13. Ahí vemos dos aves, o algunas aves más bien, de las cuales podemos comer. Si alguno por ahí lo tiene y tiene un micrófono, por favor, si me ayuda. Y si no, dice así: y venida la tarde, subieron codornices
que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Recordemos cuando el pueblo de Israel decía, nos acordamos cuando estábamos en Egipto, que comíamos nuestras ollas, los caldos, la carne, y Jehová les dijo, dile a este pueblo incrédulo que yo le voy a dar lo que ellos piden. Y esto fue lo que el Señor hizo, o más bien proveyó para el pueblo de Israel. Entonces vemos que esta es una de las cosas que sí podríamos o podemos comer. Levítico capítulo 5, verso 7. También encontramos otros nombres más. Una característica, la codorniz es básicamente algo semejante a una gallina pequeña. Levítico 5:7 dice así, y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocaustos. Ahí encontramos otras 2 de las aves que sí podríamos o podemos comer. Entonces, mis hermanos, vamos conociendo. Espero que vaya quedando claro, y para beneficio propio de los insectos. Muchos de nosotros, mis hermanos, venimos de lugares en México, hablaba nuestro hermano Hilario de ranchos, en donde, bueno, a veces pensamos que pues todo lo que camina y vuela, pues es un dicho que está por ahí, sienta la cazuela. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere? Recuerdo cuando estábamos pequeños, algunos, o yo veía más bien, yo no recuerdo haberlos probado porque nunca me gustaron, agarraban los jumiles y los hacían de salsa. No sé si alguno de ustedes lo hizo. Incluso se considera como una salsa, pues bueno, exquisita o buena en los restaurantes. Otras personas, mis hermanos, agarraban las hormigas. Y cuando hablábamos con la femenina me dieron el nombre, decían las chicatanas. Son unas hormigas grandes y también tienen alas y vuelan. Pero el Señor nos dice solamente lo que podemos nosotros comer. Dice Levítico ahí mismo. Vamos a estar leyendo solamente el libro de Levítico, capítulo 11, 20 y 22. Dice así: todo reptil alado, la próxima diapositiva, nuestros hermanos, que anduviere sobre 4 pies, tendréis en abominación. Escuchemos las características específicas para estos. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies. Recordemos, 4 pies, que tuviere piernas además de sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Quise buscar una foto, a veces las imágenes nos hacen entender un poquito más, mis hermanos, y bueno, y ahí vemos, por ejemplo, la Biblia nos menciona, dice así, el 22, estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el aregol según su especie, y el agab según su especie. Alguien me decía, ¿qué es lo que comía el apóstol Juan? Sí, va. Dice, la Biblia dice que comía langostas y ¿qué? Y miel. Ahí está un ejemplo claro de lo que se puede comer. Me imagino que si los jumiles o las hormigas se pudieran, pues diría también, pero no. Creo que la Biblia, mis hermanos, también dice, ¿no?, que si todos los acontecimientos que existieron o que pasaron cuando Jesús anduvo aquí, o con respecto a la palabra de nuestro Dios, se escribieran en la Biblia, pues tampoco cabrían. Entonces, vamos aprendiendo, mis hermanos, las características y algunos ejemplos de las cosas que podemos ver. En el año 1491 fue cuando esta ley fue básicamente dada en una forma pues verbal, o confirmada más bien al pueblo de Israel, pero desde el tiempo antiguo ya existía esta ley de alimentación. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en su capítulo 1 en adelante, vamos a ver, mis hermanos, cuando Noé entraba al arca. Dije Génesis capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, perdón, del verso 1 en adelante, dice así: y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El 2, vemos ahí ya la ley de alimentación.
Dice, de todo animal limpio te tomarás, de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Entonces vemos que esto ya existía desde ahí. El plan del Señor al principio era que el hombre se alimentara solamente de hierbas, de legumbres, pero cuando el hombre peca, todo esto cambia. Y vemos ahí mismo en Génesis capítulo 9, verso 2 al 5, cuando Noé y su familia y los animales y todos salen del arca, el Señor les dice, Génesis 9, de 2 a 5, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Entonces, aquí dice, tal vez se pueda malentender, dice, porque todo lo que se mueve sobre la tierra, pues es para su mantenimiento. Pero si vemos anteriormente, cuando Dios le da la orden a Noé, le especifica claramente y se deja ver también que Noé, pues claro, dice que fue encontrado varón, ¿qué? Justo. Entonces, él sabía todo esto, era santo delante de nuestro Dios. Y bueno, vemos aquí que ya los deja comer. Pero en el verso 4 le da una orden específica, dice así, empero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué? No comeréis. También en la diapositiva pusimos otro texto que es Levítico 17, 13 y 14. Ahí está en inglés, siempre pensando en los jóvenes, aunque todos se fueron a la boda el día de hoy, mis hermanos. Lo vamos a leer, Levíticos 17. Levítico 17, versos 13 y 14. Dice así, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, algo muy importante aquí decía, cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros. Nosotros éramos considerados extranjeros. Ahorita somos parte del pueblo, por lo tanto también tenemos que guardar esta ley, pero ahí la orden era para los pueblos de Israel y también para todos aquellos que andaban con ellos. Dice que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer o que se debe comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra, porque el alma de toda carne su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Pero bueno, nosotros decimos, nosotros nos vamos a casar. Pero a veces vamos a los restaurantes o a veces hasta nuestra casa. Por ahí puse una foto en este texto. Cuando vamos a un restaurante, existen diferentes tipos o más bien diferentes grados, se podría decir, para cocinar o cocimiento, gracias. Vemos, llegas ahí y nos dicen los meseros, what would you like to order? ¿Qué te gustaría ordenar? Luego dice, okay, I would like to have a steak. ¿Cómo quieres que te la cocine, tu carne asada? Bueno, quiero que me la des medium rare, algunos dicen rare. Yo he escuchado porque a veces los viajes de trabajo que tenemos, nos sentamos a la mesa y cada quien empieza a ordenar y uno escucha. Rare es casi crudo, o crudo más bien. Medium rare, medio cocido. ¿Cuál sigue? Medium well, que todavía está entre cocido y un poco de jugo, un poco de juguito rojo, ahí vemos. Y luego el último, well done, o bien cocinado, que es como... Pero yo siempre les digo, ¿sabes qué? Dámelo well done, pero nomás no me lo quemes. Y se me queda viendo como diciendo, bueno, ¿qué quieres? Pero lo importante, mis hermanos, es siempre estar conscientes que aunque nosotros no vamos a cazar, por ejemplo, en casa se recomienda que cuando vamos a cocinar carne, se ponga en agua y se le agregue sal y se deje unos 30 minutos por ahí para que se desangre. Incluso cuando nosotros marinamos la sangre, si se dan cuenta, le ponemos los ingredientes, la dejamos reposar por un buen tiempo y ¿qué pasa?
se sale la sangre. Entonces debemos tener, mis hermanos, cuidado en esto. Decía 1491, algunas personas, mis hermanos, dicen, pues esta ley ya no está vigente, porque Jesucristo vino y Él quitó, ¿qué? Quitó todo. Más bien esto ya lo fue abolido, más bien. Pero si buscamos en San Mateo capítulo 5, verso 17, el Señor decía, del Señor Jesucristo, ¿alguien se lo sabe? Que lo diga por ahí con el micrófono y bien fuerte. Mateo capítulo 5, 17, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces nosotros debemos aprender de ese ejemplo, mis hermanos. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, se acató a las órdenes que traía, o más bien a la palabra, o a todo lo que había ordenado nuestro Dios, ¿por qué nosotros? Más bien nosotros con más razón tenemos que hacerlo. Y entonces hay personas también que dicen, bueno, lo mejor es no comer carne en lo absoluto, porque la Biblia prohíbe, la palabra de Dios dice que no debemos juzgarnos. Si alguien es vegetariano, nosotros no podemos condenarlo tampoco, pero si nosotros comemos de la carne que el Señor manda que se puede, pues está bien, porque el Señor lo permite. Pero algunos dicen, el Señor prohíbe comer sebo, y toda la carne tiene sebo, el sebo es la grasa. Pero también para eso hay instrucciones exactas de dónde o qué o cuál parte de donde está el sebo no debemos comer, y lo vamos a ver solamente un texto. Hay varios, Levítico 3, del 3 al 5. Solamente, mis hermanos, porque yo sé que alguna vez nos van a llegar con esto y van a decir, ¿sabes qué? Aquí dice que no debes comer carne porque el Señor prohíbe, que no tienes que comer sebo y toda la carne tiene sebo. Levítico capítulo 3, 3 al 5 dice así. Estoy en Éxodo. Dice, luego ofrecerá del sacrificio de los paces por ofrenda encendida a Jehová. Mucha atención. El sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Amén. Está ahí. Alguien me preguntaba en la escuela de la femenil, hermano, ¿y las tripitas, que son los intestinos, se deben comer? Y dije, bueno, a mí no me gustan. Pero no especifica nada de eso, pero nosotros creo que debemos usar la inteligencia. No nos vamos a meter ahí porque no tendría respuesta, por el momento tendría que preguntar acerca de eso, pero sí, la verdad que cuando uno habla de estos temas, mis hermanos, las preguntas surgen y son preguntas muy interesantes. Pero nosotros también pues podemos contestarlas con la palabra de nuestro Dios. Otros más, mis hermanos, dicen, esta ley quedó ya abolida por la visión que tuvo Pedro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, del verso 9 al 16. Aquí básicamente pareciese que, recordemos primero, dice un éxtasis o una visión. ¿Qué es una visión? ¿Es algo real? No, ¿verdad? Es algo básicamente que piensas que estás viendo, pero no es real. Capítulo 10 de Hechos, versos 9 al 16, dice así: y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. ¿En alguna parte dice que comió? No, ¿verdad? Pero la gente dice: mira, el Señor lo bajó de todo. Y el Señor dice: lo que Dios creó, no lo llames tú común. Esto más o menos sucedió, o más bien sucedió en el año 41, 11 años después de que Jesucristo ya había muerto. Entonces hay gentes que dicen, otros textos que dan ellos, que dicen: bueno, Jesús dijo cuando los fariseos le preguntaban por qué no se lavan las manos tus discípulos, y Jesucristo decía: no todo lo que entra al hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Dice, entonces Jesús limpió. Pero si Pedro andaba con Jesucristo todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y después ellos fueron los encargados de predicar, o más bien de enseñar lo que Jesús les había enseñado. Y si Jesús hubiera comido, hubiera limpiado, aquí Pedro dice: jamás he comido una cosa común e inmunda. Sabemos, mis hermanos, que pues Jesucristo vino a obedecer, pero vamos a seguir con esto en el verso 19 y 20, de ahí mismo de los Hechos, capítulo 10, dice así: y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Ya vamos por ahí, vemos que esta visión va a tener un propósito, pero la respuesta clara nos las da ahí mismo, versos 28 y 29. Dice así. Bueno, más bien Pedro llega a la casa y le dice: díganme qué es lo que quieren, y le explican. Cornelio estaba orando, el Señor, una voz le dijo: mira, tus ofrendas y oraciones han llegado a mí, y por lo tanto esto es lo que vas a hacer. El verso 29 y 30 dice: por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y el 31 dice: y dijo Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Sabemos que antes, o en ese tiempo, para los judíos era abominable, sucio, tener roce con los gentiles, e incluso con aquellos judíos que estaban al servicio de los romanos. Por lo tanto, ellos siempre que tienen una costumbre, que hasta a la fecha algunos grupos lo tienen, que se tienen que lavar las manos antes de comer, porque estos personajes o estos judíos pensaban que con solo tener roce con estas personas, si comían sus alimentos sin lavarse las manos, pues contaminaban las viandas o el alimento. Y si vamos, mis hermanos, en Hebreos, más bien en Hechos, ahí mismo, 11:23, podemos confirmar esto que le estoy diciendo, cómo era prohibido para estos personajes juntarse con los gentiles. Dice así: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y dice así: entonces Pedro les declaró por orden lo pasado, o lo que había pasado. Y ya seguimos leyendo, mis hermanos, dice por ahí que el Señor le dijo que no llamara común o inmundo a ningún hombre.
Pero en alguna parte de la visión que vio Pedro se deja ver o menciona más bien a un hombre. Cuando baja el lienzo, no. Entonces toda esta visión se cumple aquí. Era la entrada de los gentiles al pueblo. Y como los judíos tenían prohibido o consideraban que los gentiles no tenían parte, pues de alguna forma el Señor le tuvo que hacer entender a Pedro lo que iba a pasar. En 1 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4 también, ya vamos a terminar casi, mis hermanos, encontramos otro que dicen por ahí un caballito de batalla que usan siempre, donde más bien para sustentar o querer sustentar, que se puede comer de todo. Del 1 al 4 dice: empero el Espíritu dice, pongamos atención aquí, manifiestamente que en los venideros tiempos, en el futuro, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomando conocimiento de gracias. Entonces las personas dicen: ahí está. La oración, con una simple oración, la palabra de Dios dice que todo lo que Él crió es bueno, y es cierto. El tema es muy largo. Encontrábamos así comparaciones. Por ejemplo, el camarón es considerado como la cucaracha. Hay otras cosas otros peces que también son comparados con los animales terrestres, o que están más bien que no son en el agua, los cuales cumplen una función. Entonces todo lo que Dios crió es cierto, tiene un propósito y nada es bueno, pero no todo lo que Él crió es para el propósito de nosotros alimentarnos. Decíamos al principio, en el verso 1, en el futuro saldrían hombres, no porque no usarían la palabra del Señor, sino que inventarían sus propias fábulas o sacarían nuevas leyes. Hoy en día, mis hermanos, sabemos que dice prohibirían casarse, y sabemos que hay un grupo al cual los que participan en su ministerio no pueden casarse. ¿Quiénes son? Todos lo sabemos. La iglesia popular, los sacerdotes no pueden casarse. Y también dice que los mandarían a abstenerse de las viandas que Dios hizo. Hay un tiempo también en las cuales esta iglesia básicamente dice que es pecado si durante la temporada de Cuaresma consumen carne. Y no estamos hablando solamente de la carne que el Señor dijo que sí se podía comer, sino de toda carne roja. Y también dice, mira, pues solamente oras y todo es limpio. Pero no, es cierto, nosotros, mis hermanos, como cristianos sabemos que todo viene de nuestro Dios. Y nunca debemos olvidarnos pues de dar gracias, porque gracias al Todopoderoso es que nosotros subsistimos en esta tierra, de Él dependemos y Él nos da todo lo que nosotros recibimos. Debemos dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da, por cada alimento. Desde luego nosotros hemos entendido y comprendemos lo que debemos y no debemos comer. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Voy a invitarlos que leamos Deuteronomio capítulo 4. Espero, mis hermanos, que pues me haya dado a entender, y si no, podemos platicar un poquito después. Si no viste respuesta de parte de alguno de parte mía, pues tenemos varios obreros, tenemos ministros también. Deuteronomio capítulo 4, 39 al 40. Dice así, vamos a esperarnos todos juntos, vamos a leer. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Entonces aquí dice la tierra que Jehová tu Dios para siempre. Si queremos estar en ese reino milenial, mis hermanos, ser parte de ese reino de Jesucristo, ya sabemos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Algo muy importante dice, cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, no solo nos va bien a nosotros, sino a nuestros descendientes. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y pasa a vosotros.